Antes de entrar a explicar la arquitectura gótica, podemos aclarar unos conceptos básicos de historia que ayudarán a comprender un poco mejor cómo se da esta arquitectura. Para esto nos remontaremos a la Edad Media y a su forma de gobierno, el feudalismo. Un feudo es un tipo de contrato en el que los altos mandos ofrecen un bien, derecho o tierra a alguien a cambio de prestar sus servicios y obligaciones a los señores feudales. El feudalismo es un tipo de gobierno que predominó en Europa Occidental en la Edad Media. Esta forma de gobierno se dividía en dos secciones, privilegiados y no privilegiados. La primera sección era encabezada por el rey, seguido de la alta nobleza y los obispos, y al final los caballeros, baja nobleza y sacerdotes. Como base de esta pirámide tenemos a los no privilegiados, que son los campesinos y artesanos, quienes servían a los privilegiados por medio del feudo. Explicado esto, tomaremos dos datos importantes. La época, estamos hablando de la Edad Media, y la clase social no privilegiada, quienes trabajaban las tierras sin ser dueños de ellas, aunque claro, tampoco eran esclavos. Esta clase social comienza a mudarse a las ciudades, quienes recordemos eran campesinos, esta vez libres de las órdenes de los feudos, los cuales tienen como actividad principal la artesanía y el comercio, lo cual poco después se convirtió en actividad económica. A estas pequeñas aldeas que comienzan a surgir se les llamaban burgos, los cuales nacían espontáneamente o alrededor de un castillo o monasterio. Estos comerciantes que poco a poco comenzaron a enriquecerse crearon una nueva clase social, los burgueses, que no son más que comerciantes que fueron ganando riqueza a base de su propio esfuerzo, lo que podemos llamar un precapitalismo. Recordemos que estamos hablando de la Edad Media todavía, a los cuales esta clase no privilegiada no tenía acceso al arte, pues solo era para la clase privilegiada, y al ya no servir a un señor feudal y tener riquezas propias, podían tener acceso a él. Este crecimiento económico y mejora en la calidad de vida creó un optimismo en el ámbito religioso. Dios ya no sería un ser de miedo y respeto, sino se buscaba mostrar la benevolencia del Señor con lugares de culto hermosos, a diferencia de las iglesias y catedrales de la arquitectura románica, que generalmente eran pequeñas y oscuras. Los hombres religiosos buscaban la luminosidad en sus templos, ya que, para ellos, la luz natural representaba la luz espiritual. Sin embargo, la arquitectura románica que prevalecía en ese periodo no permitía mucho el paso de la luz por la forma de construcción que se tenía. Ahora bien, ¿de qué sirve saber todo esto? Pues por dos motivos. La primera es que la arquitectura gótica tiene sus inicios a mediados del siglo XII, lo que significa a finales de la Edad Media. Y la segunda, que esta es la razón por la que la arquitectura se da en las grandes ciudades y se busque algo totalmente diferente a la arquitectura que prevalecía. Teniendo en claro el contexto histórico en el que se va a comenzar a desarrollar la arquitectura gótica, solo cabe mencionar que la Edad Media fue un largo periodo de tiempo de estancamiento en todos los sentidos, por lo que las personas buscaban algo nuevo. Nuevamente, antes de comenzar con la arquitectura gótica, empezaremos a explicar la arquitectura románica y destacar que de ambas la religión es la fuente de inspiración del arte. Si nosotros tenemos un pilar o columna pequeña, es difícil derrumbarlo con una fuerza horizontal. Sin embargo, cuando es más alto, se hace más fácil. En esta época, debido a que para construir solo se tenía piedra, la forma más efectiva de lograr cubrir grandes claros era a través de arcos que se podían formar fácilmente con pedazos de piedra que se apoyan unas sobre otras, los cuales transmiten las cargas a los soportes, solo que con un problema, lo hacen con un empuje horizontal, lo que provoca que los soportes no resistan y se abran. Esta es la razón de que las construcciones románicas fueran con muros tan anchos, lo que impedía el paso de la luz, ya que si se intentaba abrir ventanas, el techo se venía abajo. Debido a esto, se comenzaron a construir las bóvedas de cañón de una manera diferente. En lugar de que el muro fuera el que soportara la carga, solo lo harían pequeñas secciones de él, pilares o columnas, quitando peso a los muros y logrando abrir pequeñas ventanas que permitieran el paso de la luz. Lo siguiente que hicieron fue que en lugar de que las cargas se siguieran transmitiendo al muro, dirigir las cargas únicamente a los pilares,
cruzando arcos de manera perpendicular y no solamente paralela. De esta manera la bóveda quedaba apoyada en 4 puntos y se podían quitar los muros. Algo como cruzar dos bóvedas de cañón, dando así paso a la bóveda de aristas. Sin embargo, los pilares seguían teniendo un problema. La transmisión de carga se hacía más ligera en el eje de las X, ya que tenía fuerza de ambos lados, pero seguía teniendo un empuje en el eje de las Y. El empuje de los arcos seguían constituyendo un problema para que un pilar delgado soportara esta fuerza, por lo que nace a partir de aquí los arcos ojivales o arcos apuntados. Estos arcos, al tener punta, la forma en la que transmiten las cargas es más vertical que un arco de medio punto. Cuanto más aplanado sea un arco, mayor empuje horizontal transmite. De igual modo, cuanto más apuntado, redirige el empuje de manera más vertical. De esta manera disminuye el empuje hacia los pilares, y siguiendo la naturaleza de la bóveda de aristas, solo que con arcos apuntados y adicionando arcos cruzando de manera diagonal, viene lo que se conoce como bóveda de crucería, también una característica propia de la arquitectura gótica, permitiendo estructuras más esbeltas. Haciendo un pequeño retroceso, pasamos de una arquitectura que parecen túneles a una arquitectura más estética. Quitamos los muros anchos y dejamos más paso de la luz. Aunque de esta manera se logre resolver el problema de la luz y los espacios, aún no se resuelve el problema de empuje. No obstante, se agregan otro par de empujes en forma diagonal y ya no solo sobre el eje de las Y. Con lo cual el pilar todavía puede abrirse a un lado, lo que lleva a usar contrafuertes, que son como un pilar adicional que ayuda a soportar la carga y se usaban también desde la arquitectura románica. Sin embargo, con ayuda de unas estructuras en forma de puntas llamadas pináculos que se ponían encima de los contrafuertes. Estos servían no solamente como adorno, sino que el peso que proporcionan al soporte ayuda a redirigir las cargas todavía de manera más vertical. Los pináculos se encuentran también en toda la arquitectura gótica. Con estas dos invenciones propias de la arquitectura gótica, el arco ojival y los pináculos, podemos hablar de una estabilidad. Esta solución iba bien para construcciones de una sola nave, pero si se pensaba en hacer una construcción de manera más ancha y no solo larga, los contrafuertes tan grandes no permitirían el paso de la luz, lo que lleva a unos arcos apoyados en diferente altura llamados arbotantes, que serían la clave final de la arquitectura gótica. Estas ayudarían a dividir y transmitir las cargas en varios puntos, pasando las cargas de los pilares a través de los arbotantes a unos contrafuertes separados del muro. Estos 4 elementos estructurales se pueden encontrar en cualquier obra arquitectónica del gótico, lo que son los arcos ojivales, pináculos, arbotantes y bóvedas de crucería. En cuanto a las plantas, las de la arquitectura gótica son muy similares a las de la románica. Tienen forma de cruz latina, el transepto suele ser más corto, y una cabecera con girola semicircular con capillas. Las catedrales normalmente están constituidas por 3 o 5 naves, que se define como el espacio comprendido entre dos muros o fila de columnas, las cuales se indican de esta manera. El transepto no es más que una nave horizontal a lo ancho de la catedral, lo que da la forma de cruz latina. Las cruces que se ven en toda la planta indican el tipo de techo, en este caso nos indica una cúpula de crucería. En la parte de la cabecera encontramos capillas de forma poligonal, en las cuales las líneas que se ven indican el tipo de cúpula que va a tener sobrepuesta. El centro de la catedral, en el espacio de cruce de la nave principal y el transepto, encontramos el crucero, que de igual manera ese espacio estará cubierto por lo que se conoce como cimborrio, el cual es una torre que se levanta hacia el exterior, con la función de iluminar el crucero de la catedral. Por último, en el exterior encontramos simbolizados los contrafuertes. La iluminación es lo más importante de la arquitectura gótica. Los vitrales y grandes ventanales sustituyeron la pintura en mural del románico, llenando de luz y color el interior de las catedrales. De acuerdo al nivel donde éstas se encuentren, reciben nombre distinto. Por otro lado, como parte de la decoración exterior, se encuentran las gárgolas,
que sirven para desaguar el agua de los tejados, y también las quimeras, que son meramente decorativas. Ambas tienen aspecto demoníaco y tienen varios significados, pero se dice que al estar afuera representan que el mal o los demonios no pueden entrar a la casa del Señor. Un historiador italiano del siglo XVI de nombre Giorgio Vasari pensaba que este tipo de arte era un arte bárbaro y recibe este nombre en relación a los godos, quienes eran una tribu bárbara para el Imperio Romano, quienes a su vez hablaban la lengua gótica. Más adelante, en el siglo XVIII, a causa del romanticismo, donde las historias de terror eran ambientadas en castillos y ruinas de la época del arte gótico, es el motivo por el cual en estos tiempos lo gótico se relaciona a obscuridad y tenebrosidad.